El sol del mediodía quema el polvo fino que se levanta bajo las botas gastadas de Juan, un hombre de unos 30 y tantos, cuya camisa, aunque limpia, lleva la rigidez de un uniforme hace tiempo retirado. Sus ojos son de un gris agotado, fijos en el letrero oxidado que dice Redemption Creek. El aire es pesado, un silencio opresivo de expectativa maliciosa que no pertenece al desierto, sino a la presencia humana. El sonido más fuerte es el crujido seco de la herradura de un caballo tirado por el sheriff Patterson, un hombre corpulento con un chaleco de cuero demasiado ajustado, que se detuvo a pocos metros. El sheriff no sonríe, solo observa a Juan con el desinterés frío de quien observa un insecto. El polvo que se asienta en la ropa de Juan parece llevar el peso de cada año que pasó lejos, una suciedad que el agua no lava, pero que el juicio del pueblo insiste en restregar. Patterson escupe en el suelo, un sonido seco que rompe la tensión. Juan solo respira, el olor a heno seco y resina de pino invadiendo sus pulmones como un recordatorio del mundo que perdió. Él no desvía la mirada. El silencio entre ellos es la primera humillación, más cortante que cualquier grito o insulto. Patterson se aclara la garganta, el sonido hueco y autoritario. La ciudad, un conglomerado de madera y promesas rotas, es visible a lo lejos, y cada ventana parece un ojo cerrado, observando la escena desde lejos. Juan nota la falta de niños en las calles, un detalle que le dice mucho sobre la moral rígida y el miedo que impregna el lugar. Sus dedos aprietan la correa de la bolsa de lona, la única pertenencia que posee, que contiene ropa, una navaja vieja y la carta de libertad condicional, que siente bajo el tejido áspero como un segundo esqueleto que lo sostiene y lo condena. El sheriff Patterson desliza un papel amarillento del bolsillo del chaleco, extendiéndolo hacia Juan sin tocar su mano. 6 semanas, exconvicto, dice Patterson, la voz grave y sin inflexión, como el sonido de una piedra rodando. 6 semanas para juntar algo de dinero e irte. No eres bienvenido. Una queja, una mala mirada, y te doy un aventón de vuelta a donde estabas. ¿Entendido? El tono no es una pregunta, es una sentencia. Juan toma el papel, sintiendo la aspereza de la celulosa barata bajo sus dedos. Es una orden de libertad, también un billete a una tierra sin raíces. Juan asiente con la cabeza una sola vez, un movimiento contenido que no revela resignación, sino un cansancio profundo y permanente. Él no agradece, pues no hay bondad en la advertencia, solo la amenaza contenida de la ley y el orden social. Patterson se aleja, el sonido del caballo regresando a su cadencia rítmica y uniforme, llevándose el último vestigio de autoridad formal y dejando a Juan solo con la sombra de las montañas y el peso del estigma. Juan observa el sol moverse un grado en el cielo, calculando el tiempo que perdió, el tiempo que aún le queda. Dobla el papel con precisión y lo mete en el bolsillo. Interno, un gesto de un hombre que trata el papel como un documento vital, la delgada línea entre la libertad y el confinamiento. Él entonces comienza a andar, en dirección al centro del pueblo, sus pasos medidos y lentos, cada uno de ellos una declaración silenciosa de que él existe, y que por más que el pueblo lo rechace, tiene un derecho temporal a respirar su aire polvoriento. El interior del almacén general es un laberinto de olores, granos, cuero nuevo, tabaco y queroseno. La luz que entra por las ventanas polvorientas corta el aire, revelando partículas de polvo danzantes. María, vestida de riguroso negro que acentúa su rostro pálido y de rasgos fuertes, examina un estante de telas, con una lista de compras arrugada en las manos. Su luto tiene la dignidad de su posición. Ella es la viuda del reverendo Hawthorne. Juan entra, y el murmullo de la tienda se detiene al instante. Las conversaciones que antes llenaban el espacio se transforman en susurros secos. El silencio es tan palpable que él puede sentirlo contra su piel. Una fricción invisible de desaprobación. El dependiente, un joven delgado llamado Will, que se esconde detrás de un bigote ralo, lo ignora, ocupado en limpiar el mostrador con un trapo sucio. Juan se acerca al mostrador, la bolsa de lona en la mano, y espera, sin exigir. Pide una rebanada de pan, un trozo de queso ahumado y un par de guantes de trabajo nuevos. Su voz es baja y ronca, sin tono de súplica. Will levanta los ojos, pero no hacia Juan. Mira por encima del hombro de Juan, hacia las otras personas en la tienda, buscando confirmación o aprobación para su negativa que ya está decidida. El silencio se prolonga, el momento se estira como un látigo a punto de chasquear.
El olor a queso, intenso y salado, ataca el estómago vacío de Juan. Él no se mueve, la paciencia siendo su último escudo. Sabe que si levanta la voz o muestra impaciencia, confirmará todos los prejuicios que la gente allí tiene sobre él. Will finalmente le dirige la palabra, pero de forma indirecta, mientras continúa limpiando el mostrador. Aquí no servimos basura. Los guantes son para gente honesta que paga con trabajo honesto. No miró a Juan ni una sola vez. El rostro de Juan no reacciona. El calor de la humillación, sin embargo, se siente. Está a punto de darse la vuelta y salir, la bolsa de lona aplastada en su mano. Aceptó la etiqueta de basura como parte de su penitencia, pero la herida sigue allí. Es el gesto de Will lo que lo golpea, la negación de herramientas para que pueda mantenerse. Negar el pan es un ultraje, negar el trabajo es una condena. En este momento, la voz de María, inesperadamente fuerte y clara, corta el silencio. Ella se da la vuelta, la máscara de dolor contenido resquebrajándose por un milisegundo de indignación. Mira directamente a Will y luego a Juan. Su rostro aún es rígido, pero sus ojos, de un marrón profundo, están vivos. Will, trae los guantes más fuertes que tengas. Yo los pagaré, declara ella. El chasquido seco de la voz de María es la primera prueba de resistencia en el pueblo. Juan gira la cabeza en shock, su postura rígida rompiéndose mínimamente. Él la reconoce vagamente, la viuda de luto, el pilar de moralidad. Toda la tienda, incluyendo al dependiente, se congela. María no espera una respuesta. Se acerca, sus ojos firmes en los de Juan. «Tienes cara de quien sabe lo que es el trabajo pesado», dice ella. Es una declaración, no una pregunta. Ella toma los guantes de cuero grueso que Will, petrificado, puso en el mostrador. «Mi establo necesita reparaciones. La cerca del pastizal está caída. Mi marido no era un hombre de trabajo manual». Ella extiende los guantes a Juan, un gesto que es una invitación y un desafío. Él puede sentir el olor a cuero nuevo y el suave olor a lavanda de su vestido. El gesto es de una confianza imprudente o de una fe genuina. Juan toma los guantes. El contacto es rápido, pero el calor de las manos de María permanece. Él no puede formular una respuesta. La oferta de trabajo es un milagro mundano que no esperaba. Se siente momentáneamente desnudo bajo la mirada de todos. «Te pagaré bien, en plata. Puedes empezar mañana», continúa ella, con una autoridad que nunca le fue permitida mostrar como esposa del predicador. Su tono es puramente práctico. «Mi nombre es María Hawthorne. Búscame en el rancho junto al río». Ella se da la vuelta para pagar sus compras, dando por terminado el asunto. El sheriff Patterson, que acababa de entrar en la tienda, observa la escena con un ceño fruncido de desaprobación que aprieta su rostro. María paga, y al salir, su mirada se cruza con la del senador Thorne, que estaba en una esquina. Thorne, un hombre anciano e imponente, sonríe, pero la sonrisa no llega a sus ojos fríos y calculadores. Es una sonrisa que es una promesa de condena. Él asiente con la cabeza hacia ella, el gesto formal y vacío de respeto. María pasa por su lado sin prestarle atención, y sale a la luz del día, el sonido de sus pasos resonando en el suelo de madera. La humillación de Juan ha desaparecido, reemplazada por el vértigo de tener un propósito y la conciencia de que el gesto de María la había convertido en un objetivo. El silencio de la tienda explota en susurros. Juan sostiene los guantes de cuero grueso. No son un pago, son un símbolo de una segunda oportunidad que él no sentía que merecía. Sale a la calle, el sol sintiéndose un poco más cálido en su piel. El polvo de Redemption Creek ya no parece tan pesado. Tiene un destino. Al pasar junto al senador Thorne, el hombre extiende la mano y agarra el brazo de Juan, la fuerza en sus dedos sorprendente. Thorne mira directamente a Juan, los ojos azules helados. «Tú eres la basura que ella contrató», susurra. No para que los demás lo escuchen, sino para que Juan sienta el desprecio en su interior. «Aléjate de ella, criminal. Ella es nuestro pilar. Tú la ensuciarás». Juan no reacciona al agarre. Solo mira al senador a los ojos. ¿De qué parte del mundo estás viendo esta historia? Cuéntanos en los comentarios y suscríbete para más. Juan tira del brazo, con una lentitud deliberada que es una amenaza contenida. La honorabilidad que había perdido y que ahora anhelaba recuperar, comienza a manifestarse en un gesto. Él no dice nada. Simplemente se aleja y sigue en la dirección opuesta al centro del pueblo, hacia el río.
El olor de los guantes de cuero y el perfume de lavanda de María permanece en sus manos. Un contraste que se convierte en el motor de su viaje. Él sabe que la cerca del rancho no es lo único que tendrá que arreglar. Tiene 6 semanas y tiene un trabajo. Camina bajo el sol de la tarde, la sombra de Thorn y el juicio del pueblo proyectados en su espalda, pero por primera vez en años, camina hacia algo, y no huyendo de todo. Juan llega al rancho a la mañana siguiente, el aire fresco de la montaña calmando la fiebre que la humillación del día anterior había despertado, cargando la lona en la que estaban enrolladas sus pocas herramientas. El rancho Hawthorne está aislado, adyacente a un pequeño arroyo, un lugar donde la soledad de María podía mantenerse con dignidad y donde el ojo vigilante del pueblo no alcanzaba tan fácilmente. El estado del rancho reflejaba lo que María intentaba esconder: la cerca principal inclinada, el establo con las vigas al descubierto y la pintura de la casa, antes de un blanco que simbolizaba la moralidad del reverendo, ahora descascarada en largas tiras amarillas de abandono. El río cantaba suavemente, un sonido de paz que contrastaba con el desorden material de la propiedad. Juan se detiene y examina el trabajo, sintiendo el olor a heno seco y a estiércol que atestiguaba el abandono. Saca los guantes de cuero nuevo de su bolsa y toma el hacha oxidada que ella había dejado junto a la cerca, balanceándola para probar el peso y la firmeza del mango. Comienza a cortar las tablas podridas. El sonido del metal contra la madera, convirtiéndose en el ritmo silencioso y metódico de su primer día, donde el dolor físico del esfuerzo comenzaba a purificar su mente cansada. María lo observaba de lejos, desde la ventana de la cocina, el rostro apoyado en la mano mientras el humo del té subía y se disipaba en el aire frío de la mañana. Ella estudiaba al hombre, notando que Juan no tenía prisa, pero que sus movimientos eran económicos, precisos y fuertes, revelando la cadencia de alguien que había encontrado una paz temporal solo en el esfuerzo físico. Veía el cuidado que tenía al apilar la madera podrida para quemarla más tarde, una señal de respeto por el orden que la casa hacía tiempo había perdido. Ella bebió el té, la bebida caliente calentando sus manos frías, mientras el recuerdo de la negligencia del reverendo Hawthorne con los quehaceres de la granja se mezclaba con el fuerte olor a aceite de pino que Juan usaba en la fundación del establo. Sentía la presión del pueblo y los chismes que circulaban sobre su imprudencia e inmoralidad de contratar a un paría. Pero al ver la dedicación de Juan, sintió que, por primera vez desde la muerte del reverendo, el rancho estaba siendo cuidado. Juan detuvo el trabajo solo al mediodía, sentándose a la sombra de un roble robusto, quitándose el sombrero para secar el sudor que brillaba en su frente bajo el sol inclemente. Comió el pan y el queso que había comprado, masticando despacio y saboreando la simplicidad de la comida, sintiendo el estómago quemar de hambre. Mientras él estaba allí, un muchacho de 1900, unos 10 años, delgado y pálido, se asomó por la parte de atrás de la casa, una figura tímida llamada José, el ayudante que María mantenía para pequeños servicios. José usaba pantalones remendados y tenía los ojos grandes y curiosos de quien vivía al margen, pero que se encogía ante la presencia de un extraño. Juan lo vio, pero no hizo un movimiento, respetando su timidez y su miedo infantil. José dudó, sosteniendo un balde de agua, y dejó el balde a una distancia segura, corriendo hacia la casa sin decir una palabra, el gesto de bondad mudo y casi furtivo. Juan se levantó, fue hasta el balde y bebió el agua helada, sintiendo el descenso frío por su esófago. La gentileza, simple y anónima, fue como una pequeña espina de esperanza en su pecho. Juan comenzó a inspeccionar la casa en sí, movido por una honestidad que hacía tiempo la prisión había intentado extinguir. Notó que la fundación de piedra, cerca del dormitorio que pertenecía al reverendo, estaba cediendo ligeramente, un daño que no era obvio y que solo un ojo entrenado y, sobre todo, honesto, vería. Consideró, por un segundo, que si arreglaba solo la cerca y el establo, María jamás sabría del riesgo, pero la honra era una elección que se manifestaba en pequeños actos. Decidió exponer el problema. Golpeó suavemente la puerta de la cocina de María, limpiándose los pies antes de acercarse. «Señora Hawthorne», dijo, quitándose el sombrero y sosteniéndolo contra el pecho, «el establo puede esperar un día más. La fundación de la casa, en la esquina este, está podrida, y si no se resuelve a tiempo, la casa podría ceder el próximo invierno.
¿Su marido nunca mencionó esto? María salió y observó el lugar con él. La máscara de luto y rigidez que ella vestía pareciendo desvanecerse bajo la luz intensa del mediodía. Puso la mano en la barbilla, el sol iluminando el polvo que se aferraba a su vestido negro. El reverendo era un predicador, Juan, no un constructor, respondió con una amargura contenida, algo que ella nunca se admitió a sí misma, sintiendo el nombre de él, Juan, sonar extrañamente familiar en sus labios. Confío en su juicio. Haga lo que sea necesario, dijo sin dudar, sin cuestionarlo sobre los costos ni acusarlo de mala fe. Era la primera prueba de confianza total que Juan recibía en años, un peso de responsabilidad que él sentía la necesidad de justificar. Tomó un pico y comenzó a cavar, la tierra seca y compactada resistiendo al metal, determinado a exponer la podredumbre para que pudiera ser curada. Juan trabajó hasta el anochecer, sus hombros y espalda quemando con el dolor que él aceptaba como purificación. Reveló una viga maestra parcialmente comida por termitas y la humedad que se infiltraba en el suelo. La luna, delgada y blanca, apareció en el cielo, y él tenía la solución: reemplazar la viga podrida por un tronco de roble seco que había notado en la parte de atrás de la propiedad. Un trabajo que él podía hacer con lo que tenía, sin necesitar las herramientas negadas del pueblo. María salió de la casa, sosteniendo un tazón de estofado de carne y verduras, el olor rico y caliente flotando en el aire frío. Puso el tazón en el suelo, retrocediendo de inmediato, manteniendo la distancia social. Vuelvo a recoger el tazón después, dijo. La oferta de comida un acto de cuidado fundamental, pero aún contenido. Él se sentó y comió, el vapor subiendo del estofado, saboreando el condimento y el calor. Era la primera comida decente que él comía en meses. Y no comió, como un lobo hambriento, sino con la atención de quien sabe el precio de cada cucharada. Sintió que, al aceptar la comida de ella, estaba aceptando más que la nutrición. Estaba aceptando su preocupación velada. Cuando terminó, lavó el tazón en el arroyo, el agua fría y corriente calmando la quemadura del sudor en sus manos. Notó que María estaba sentada en el porche, mirando las estrellas, y el silencio entre ellos ya no era el silencio del juicio, sino el de la soledad compartida. Él se acercó, sosteniendo el tazón limpio. Gracias, María, dijo, y la palabra fue honesta, venida de un lugar que él pensaba que se había secado hace años. Usó el nombre de ella nuevamente, y la formalidad disminuyó un poco más. La fundación estará firme por la mañana. María se dio la vuelta, la luz tenue de la casa proyectando su sombra larga en el suelo. Por primera vez, ella sonrió. Un breve alivio que encendió sus ojos. Era la sonrisa de quien veía el primer vestigio de honra reaparecer en un mundo cruel. Sé que sí, Juan. No sé por qué, pero lo sé. El momento se estiró, el silencio ahora cargado de una intimidad incipiente, de una verdad mutua que comenzaba a ser revelada. Ella se levantó y tomó el tazón, y él sintió que no era solo la casa de ellos lo que estaba siendo reconstruido, sino sus vidas también. En los días que siguieron, el trabajo en la fundación fue concluido, y Juan pasó al establo y la cerca, estableciendo una rutina de trabajo intenso y comidas silenciosas, puntuadas. Por las observaciones de José, el muchacho, delgado y silencioso, representaba la pureza y la esperanza que Juan había perdido, y él se acercaba gradualmente, primero observando las herramientas, luego tocándolas, y finalmente haciendo preguntas sobre la carpintería. Juan respondía a las preguntas con una paciencia que él no sabía que poseía, mostrando a José cómo sostener el martillo, cómo distinguir un nudo débil en la madera, tratándolo no como un sirviente, sino como un aprendiz. María asistía a las lecciones de carpintería desde dentro, y ella percibía la nobleza silenciosa de Juan, manifestada a través de su trabajo y su gentileza con el niño. La ciudad, sin embargo, no olvidó la afrenta. El senador Thorne, conduciendo su elegante carruaje, pasó por el rancho y saludó a Juan con una sonrisa de burla, un presagio de que la presión social estaba a punto de manifestarse. Más tarde, en el almacén general, Will se negó a vender alambre de púas a Juan. «Tenemos escasez para la gente del pueblo», declaró Will, mirando a Juan con desprecio abierto, bajo la mirada aprobatoria de Thorne, que estaba en la tienda. Juan sintió la furia subir, pero se contuvo, recordando la advertencia del sheriff. En lugar de discutir, se dio la vuelta y salió en silencio.
La humillación del día volviendo a quemar su piel, sabiendo que la honra no se prueba con gritos, sino con la persistencia en hacer el bien. Juan decidió tejer la cerca con madera de pino y cuerda de cáñamo. Un trabajo más, demorado, pero que él sabía que sería más resistente. El arroyo junto al rancho se convirtió en un símbolo de su resiliencia. El agua, limpia y corriente, era lo único que no lo juzgaba. El domingo, María estaba en la primera fila de la iglesia. El senador Thorne, usando su influencia política, subió al púlpito. Habló sobre la decadencia moral, sobre ovejas descarriadas que corrompían el rebaño. Sus ojos se fijaron en María, y el sermón se convirtió en un ataque directo a ella, a su imprudencia y falta de respeto al luto del reverendo. Las personas se giraron para mirar a María, y el rubor de vergüenza manchó su cuello. María sintió el peso del juicio aplastarla, la máscara de dolor contenido resquebrajándose bajo la presión. Ella era la viuda perfecta, pero la mujer debajo de la fachada quería huir, pero la rigidez que la mantuvo de pie se lo impedía. Y entonces, la puerta de la iglesia se abrió con un fuerte crujido. Juan estaba parado allí, con la camisa limpia, pero el olor a sudor y trabajo aún emanaba de él. Caminó hasta María, ignorando a Thorne y a las personas, y le tendió la mano. Ella la agarró como un náufrago. Él la retiró de la iglesia, sellando el escándalo y la humillación, y ambos salieron al sol, el gesto de él siendo más fuerte que cualquier sermón. Caminaron en silencio hasta el rancho, el corazón de María latiendo como un tambor en la soledad del camino. Ella se detuvo y se giró hacia Juan, el rostro pálido y libre del maquillaje social. ¿Por qué hiciste eso, Juan? Ahora eres un objetivo, y yo estoy deshonrada ante el pueblo. Juan no la soltó. No es la deshonra lo que mata a María, es la soledad lo que la alimenta, respondió, la voz áspera pero firme, sosteniendo la mirada de ella. No estás sola, y la honra es lo que eliges hacer, no lo que ellos dicen que eres. El sol del domingo bañó la escena en un calor inesperadamente reconfortante. El gesto de Juan fue el punto de no retorno de su conexión. A partir de ese día, el vínculo entre ellos se profundizó. María pasó a sentarse en el porche para leer, y Juan trabajaba cerca, y ellos hablaban sobre cosas simples, el clima, el precio del heno, el futuro de José. Evitaban hablar sobre el pasado de Juan y el luto de María, pero los silencios entre ellos eran ahora llenos de entendimiento mutuo y confort. Juan se abrió gradualmente, hablando sobre su padre, un humilde carpintero que le enseñó el oficio, y reveló, sin entrar en detalles, que fue encarcelado por un crimen que no cometió, pero por el cual él no luchó por ya estar exhausto de la vida y de sus juicios crueles. El olor a pino y tierra mojada envolvía el rancho, un olor a cura y nuevo comienzo. María, por su parte, contó sobre la carga de ser la esposa del reverendo, la rigidez del papel, la falta de amor real que la mantenía presa a una imagen que no era suya. Yo era una pieza de museo, Juan, expuesta, perfecta y fría, confesó con una melancolía profunda. Habló de su deseo de vender el rancho y mudarse a un pueblo donde nadie la conociera y donde ella pudiera ser solo María. Juan la interrumpió, posando el martillo en el suelo. Pero te estás quedando, estás construyendo conmigo. ¿Por qué no huyes, María? Ella sonrió, una sonrisa lenta y triste. Porque tu presencia me recuerda que huir no cambia quién eres. Y tú no estás huyendo, Juan. Estás luchando por quedarte y yo también lo estoy. El reconocimiento mutuo de ese deseo era un lazo inquebrantable. La tensión entre ellos se volvió casi eléctrica, una corriente silenciosa que fluía a cada toque accidental. Una tarde, Juan estaba arreglando un panel del techo, resbaló en el musgo húmedo, y María soltó un grito, corriendo hacia él en pánico. Él se agarró al techo, seguro, pero la mano de ella, en una reacción instintiva, estaba en su muslo. El toque de ella quemando el pantalón áspero. El contacto fue instantáneo, y ella retrocedió, el rostro ruborizado de vergüenza y susto. ¿Estás bien?, preguntó, la voz fallando, en un susurro. Sí, solo tropecé, respondió, la voz ronca por el esfuerzo y la cercanía de ella. El susto, la ruptura de la distancia física, reveló el miedo de ella a perderlo. El senador Thorne no desiste de su campaña de difamación. Envió a Will, el dependiente, al rancho bajo el pretexto de entregar un encargo que María no había pedido. Will, en realidad, esparció mentiras.
Thorn dice que robaste dinero de la caja de la iglesia antes de venir aquí. Está hablando con el sheriff sobre una nueva orden de arresto. Juan escuchó la calumnia mientras trabajaba, pero se mantuvo firme, sin reaccionar. Continuó martillando. El sonido rítmico, el silencio siendo la única respuesta posible contra la malicia. Sabía que dar voz a la acusación sería darle poder, y su honra sería probada por la persistencia en su trabajo honesto. Will, frustrado por la falta de reacción, se dio la vuelta para irse, pero no antes de vandalizar la nueva cerca, arrancando un trozo recién arreglado y rompiendo la madera con una patada mezquina. Juan, al ver el daño, apretó los labios con la rabia fría que sentía. Era un acto de mezquindad que lo golpeaba más que la calumnia, pues significaba que él no podría permitirse comprar más madera para la reparación. Arregló el daño en silencio, la rabia transformándose en una determinación aún más fría. María lo vio trabajando a la luz del crepúsculo. Ella le trajo más estofado, y el silencio entre ellos fue el luto mutuo por la persistente maldad humana. El sheriff Patterson, presionado por la influencia de Thorn, llegó al rancho. Detuvo su caballo frente a la cerca y llamó a Juan, sin bajarse del animal. El sol estaba bajo en el horizonte, tiñendo el cielo de naranja y morado, y la escena tenía la solemnidad de una citación. María salió de la casa y se quedó al lado de Juan, desafiando la orden del pueblo con su presencia discreta, pero firme. «Necesito inspeccionar el lugar», dijo Patterson. «Hubo alegaciones de que estás robando madera de la propiedad vecina para concluir tus trabajos». Era el ataque final del pueblo contra su dignidad. Juan dio un paso adelante de María. «Señor sheriff, toda la madera que usé estaba podrida o fue recogida con permiso de María», dijo, usando la verdad como un arma. Él no eludió la mirada del sheriff. Patterson, escéptico, inspeccionó el rancho con la mirada de quien buscaba una falla. Vio la calidad del trabajo de Juan, el establo firme, la cerca tejida con perfección. El trabajo era una defensa elocuente contra la acusación. Él no encontró nada que pudiera justificar una prisión. Patterson, sintiéndose humillado por la verdad y por la mirada fija de María, resopló y desistió. 6 semanas terminan el próximo martes, Juan, advirtió, el tono cargado de amenaza, una nota de resentimiento en la voz. Montó en su caballo y se alejó, el polvo subiendo y cayendo. El pueblo, por ahora, había perdido la batalla. Juan y María observaron al sheriff irse. El rancho, con sus nuevas estructuras, parecía una isla de resistencia en un mar de juicio. Aquella noche, la lluvia cayó fuerte, una tormenta de verano que trajo alivio y renovación. Juan estaba dentro del establo, terminando de lubricar un arnés. María vino hasta allí, sosteniendo una linterna, la luz amarilla bailando en las paredes de madera y en los rostros de ellos, revelando la tensión y el deseo reprimido. El olor a heno mojado y tierra fresca llenaba el aire. Ella se acercó, la lluvia golpeando el techo, el sonido creando una cúpula de intimidad innegable. Ella no podía dormir. «Nos van a destruir, Juan. El pueblo no nos va a dejar en paz», susurró, la voz débil de desesperación. Juan se dio la vuelta, y el rostro de él estaba serio, la luz de la linterna revelando la profundidad de sus ojos cansados, pero ahora llenos de un nuevo propósito. «Si ellos nos destruyen, María, será porque nosotros lo permitimos. Yo no tengo nada que perder, pero tú tienes la casa, tu reputación y tu futuro». Tocó la mano de ella, el calor inesperado. «Ellos te juzgan por un crimen que no cometí. Yo soy el criminal que ellos quieren. Tú eres la viuda que ellos intentan controlar». «Ya no soy la viuda», confesó, la voz débil, pero cargada de una decisión irrevocable. «Soy una mujer que está encontrando su propia fuerza, y la encontré aquí, contigo, en este lugar. El reverendo Hawthorne no construyó nada. Tú la estás construyendo, y yo estoy contigo». La lluvia se hizo más fuerte, el sonido amortiguando el mundo exterior. La rigidez de María desapareció. Ella se volvió puramente vulnerable ante él. El beso de ellos fue lento, vacilante al principio, luego profundo y lleno de una necesidad que ambos reprimieron durante mucho tiempo, la unión de dos almas aisladas. Fue un beso de promesa, un beso de rebelión contra el mundo que los juzgaba. El olor a heno mojado y la tierra fresca fueron los únicos testigos del comienzo de algo que no debería haber sucedido, pero que era inevitable. El amor que nació entre ellos fue la verdadera transformación, la redención de Juan
y la liberación de María. Eran dos almas aisladas que se encontraron a través del trabajo y la dignidad. La cerca no era solo madera y alambre, era la frontera que ellos construyeron contra el mundo. El olor a pino y la luz de la linterna eran los símbolos de su nuevo hogar, su refugio. El pueblo percibió el cambio en María. Ella ya no usaba solo negro. Añadía un pañuelo gris o azul marino, un color neutro, pero que simbolizaba la ruptura del luto. Ella andaba más rápido, con un propósito renovado. Sonreía más, pero no para el pueblo, solo para Juan. Juan estaba más relajado, aunque el estigma permanecía, pero él era más que un exconvicto. Él era el hombre que estaba reconstruyendo el rancho de María. José, el niño, sintió el cambio. Estaba más feliz, más comunicativo, encontrando en Juan la figura paterna que nunca tuvo. Juan le enseñó a hacer una pequeña escultura en madera, un pájaro de ala doblada, un símbolo de la herida que estaba siendo curada. José sostuvo el pájaro, el rostro iluminado, la pureza del muchacho siendo un espejo para la nueva alma de Juan. La tensión del plazo final aumentó. El próximo martes se acercaba. Juan debía irse. Él no hablaba sobre eso, pero trabajaba con una urgencia febril, casi insana, intentando dejar todo lo más seguro posible. Construyó un portón nuevo, pesado y sólido, el símbolo de su partida y de la protección que él quería dejar para María. Él no quería irse, pero su promesa al sheriff era lo único que tenía para probar su honra. María percibió la urgencia en el trabajo de él. Estaba quieta, pero sus ojos lo seguían con una ansiedad mal contenida. Ella sabía que él se iría, y el precio de su amor sería su ausencia, el vacío que él dejaría. Ella se sintió dividida entre la seguridad de la soledad y el dolor de la pérdida. La luz suave de la mañana bañaba el rancho, pero el cielo parecía más oscuro para ella. El domingo siguiente, no hubo misa, sino una reunión convocada por el senador Thorne en la plaza central. Thorne, usando la influencia de su cargo, envió al sheriff para convocar a todos. El pueblo se reunió, vestido con sus mejores ropas para la Inquisición. Thorne habló sobre la moralidad y el deber cívico. El tono era de condena. Dijo que el rancho de María debería ser confiscado por inmoralidad y uso indebido de recursos, una venganza fría. Thorne usó el nombre de Juan, la basura, el paria, como la prueba de la decadencia moral de María. Lo acusó de robar, mentir y corromper el pilar de la comunidad. El pueblo lo escuchó, chocado y complaciente, sin cuestionar su autoridad. María, que estaba en casa, oyó las campanas de la iglesia convocando la reunión y supo que el ataque final había comenzado, y ella no podría esconderse más. María corrió hacia el pueblo. No vestía negro, vestía el vestido gris que había adoptado, y sus cabellos estaban sueltos, lo que era un ultraje social para una viuda. Ella corrió, el vestido azotando sus piernas, la respiración corta y dolorosa, determinada a luchar. Ella no dejaría que él le robara su rancho y su dignidad. Tenía que enfrentar al pueblo y su hipocresía, sola si era necesario. Juan estaba en el rancho, terminando el portón. Oyó la conmoción en la distancia y supo que María había ido a confrontar a Thorne. Él la dejó luchar sola y la culpa lo golpeó con fuerza. Tomó su rifle, una vieja Winchester oxidada que él había arreglado, y corrió hacia el pueblo. El portón estaba casi terminado, pero la fundación de su vida estaba en peligro. El sheriff Patterson estaba en medio de la plaza. La multitud, apretada y curiosa, se cayó al ver a María llegar, jadeando. El rostro de ella estaba mojado de sudor y determinación. Thorne la confrontó. «Estás deshonrada, María. Entrega el rancho y deshazte de la basura. No puedes luchar contra la ley». El sol brillaba en el chaleco de Patterson, reflejando la rigidez de su autoridad. María se acercó a Thorne, los ojos fijos en los de Minnesota. El coraje que ella había encontrado en Juan explotando en palabras. «El reverendo me dejó el rancho», dijo, la voz fuerte y tranquila. «No a usted, senador Thorne. Yo no soy su propiedad. Soy una mujer libre para elegir quién trabaja para mí y a quién amo». La multitud murmuró, chocada. Era la primera vez que alguien confrontaba a Thorne públicamente con tal audacia. Juan llegó a la plaza, el rifle en la mano, y se quedó en la retaguardia de María, sin esconderse. Él no la dejó sola, y su presencia fue una declaración de guerra. Él no estaba allí para luchar, sino para protegerla. Él era la muralla que ella necesitaba.
El sheriff Patterson se dio la vuelta y vio a Juan con el rifle. «Suelta el rifle, Juan. Te estoy arrestando por posesión de arma y amenaza. Tu plazo terminó hoy». El sheriff intentó avanzar. El pueblo se encogió, y la honra de Juan y la supervivencia de María dependían del próximo movimiento. Juan no soltó el rifle, pero lo bajó ligeramente. Un gesto que equilibraba la amenaza y la intención de no iniciar el conflicto, revelando su honra incluso bajo presión. Sus ojos no estaban en Patterson, sino en Thorne, que sonreía con la satisfacción del depredador que acorrala a la presa, convencido de que el exconvicto rompería el silencio con la violencia que el pueblo esperaba. María, sin embargo, permaneció parada, sintiendo la presencia de Juan como un ancla que la impedía sucumbir al miedo. Ella sabía que la violencia de Juan solo validaría el juicio de Thorne y condenaría el rancho. El sheriff Patterson dio un paso hacia Juan, la mano en la funda, el peso de la ley en su semblante. El sol del mediodía, fuerte e implacable, bañaba la plaza, creando sombras oscuras que parecían tragar a la multitud, que observaba la escena con la respiración contenida. El deseo de ver el enfrentamiento explotar era palpable. La dignidad de Juan, construida con el trabajo arduo de aquellas semanas, estaba a punto de ser probada por última vez. Y él, no. Le daría a Thorne el placer de verlo caer en desgracia. Thorne avanzó, el rostro hinchado de falsa indignación. «Suelta el arma, basura, o probarás que eres el animal que la prisión hizo de ti». Estaba intentando provocar una reacción de furia, usando las palabras como látigos verbales, hurgando en la herida antigua de la injusticia que Juan cargaba. Juan sintió el fuerte olor a sudor y polvo, mezclado con el perfume dulce y empalagoso del senador, y el contraste solo aumentó su determinación. Cerró los ojos por un segundo, respirando hondo el aire seco, y se acordó de la sonrisa de María en el rancho y del rostro de José al sostener la escultura de madera. El pasado de Juan, el peso de la culpa autoimpuesta, comenzó a disolverse en el presente, sustituido por el coraje que ella había despertado. Movió el rifle, girándolo lentamente, y el sol brilló en el cañón de metal, un reflejo momentáneo que capturó la atención de todos. En un movimiento inesperado, Juan bajó el rifle, completamente, y con un cuidado deliberado, lo puso en el suelo de tierra batida de la plaza. El ruido del metal contra la tierra fue seco y fuerte, resonando en el silencio de la multitud como un trueno. Estaba desarmado. Él no había cedido a la violencia que esperaban. El sheriff dudó, la mano congelada en la funda, desarmado por el propio gesto de Juan. Thorne perdió la sonrisa. El gesto de Juan era un desafío moral, una afirmación de que él era más que la suma de sus errores, y que su honra no estaba en su capacidad de luchar, sino en su capacidad de elegir la paz. Juan dio un paso adelante, exponiéndose totalmente al peligro, y miró a María, buscando una aprobación que ella no necesitaba dar. María, que había contenido la respiración, la soltó con un suspiro lento. El gesto de Juan, de entregar el arma, de rendirse a la autoridad, no por debilidad, sino por elección, la tocó profundamente. Ella se dio la vuelta y se puso de frente al sheriff Patterson, colocando su cuerpo esbelto y vestido de gris entre la autoridad y Juan, una muralla de dignidad femenina. El sheriff no podía disparar o avanzar sin tocarla primero, y el código social del pequeño pueblo haría que tal acto fuera el verdadero escándalo. Ella levantó ambas manos, en un gesto de súplica y de defensa, sus ojos castaños fijos en los de Patterson. «Si va a arrestarlo, sheriff, tendrá que arrestarme a mí primero, y tendrá que confiscar el rancho a mi nombre, no al de él», declaró, la voz firme. Thorne gritó, rompiendo el hechizo del coraje de María. «No se atreva, tonta. Él es un criminal condenado. Usted se está deshonrando». Intentó agarrar el brazo de María para jalarla fuera de la línea de fuego, pero ella se apartó, la fuerza que ella había encontrado en aquellas semanas de trabajo manifestándose en una resistencia física. El sonido agudo y nervioso de la voz de Thorne era la prueba de que él estaba perdiendo el control de la narrativa. La multitud, que esperaba un duelo de armas, ahora observaba un duelo de moralidad. María no se inmutó. Se acercó más a Patterson, forzándolo a mirarla, confrontando el miedo que estaba en los ojos de él. «Juan no es un criminal. Él es el hombre más honrado que he conocido», declaró María. Y la palabra honrado resonó en la plaza, contrastando con el término basura que Thorne había usado. Era una confesión pública, el punto de inflexión del arco emocional de María. Ella había roto la máscara social del luto y del miedo. Miró a Juan,
por mí encima del hombro, y sus ojos dijeron todo lo que el diálogo no podía. Ella se dio la vuelta hacia la multitud, que aún murmuraba, y su voz se elevó en un grito de pasión. Él reconstruyó mi casa, pero más que eso, él reconstruyó mi fe en la bondad que la hipocresía de ustedes intentó matar. Juan sintió las palabras de ella como un golpe, la declaración de amor y estima más fuerte que cualquier absolución legal. Él dio un paso adelante, determinado a interrumpir la humillación pública de ella, a protegerla del juicio que él había traído a su vida. María, para, no hagas eso. Yo voy con él, imploró Juan, la voz ronca. Estaba listo para sacrificarse, para volver a la prisión, si eso significaba que ella y el rancho estarían seguros. Él prefería la cárcel a la idea de arrastrarla a la desgracia total. La elección de él era el sacrificio, la prueba final de su carácter, la negación de su deseo personal en pro de la seguridad de ella. Pero María no se detuvo. Ella se dio la vuelta hacia Juan, su rostro cubierto de lágrimas que no eran de tristeza, sino de rabia y determinación. Tomó el rostro de Juan entre sus manos, las palmas ásperas y llenas del olor a pino y tierra del rancho, y lo besó. No fue un beso robado en la oscuridad del establo, sino un beso lento, profundo y público. Una declaración total de posesión y amor, sellando su destino ante todo el pueblo de Redemption Creek. El beso fue el silencio más fuerte de la plaza, el símbolo visual que tradujo el cambio interior de ambos. Ella había elegido al paria en lugar del pilar social. El sheriff Patterson, un hombre de familia, se quedó paralizado, incapaz de actuar ante tal demostración de afecto prohibido, pero verdadero. Thorne, por su parte, estaba furioso. «¡Arréglenlo, sheriff! ¡Arréglenlo ahora! Él es un peligro para esta mujer y para este pueblo», Thorne gritó, perdiendo toda su compostura y dignidad. El senador dio un paso hacia Juan, intentando forzar la acción. La multitud murmuraba, dividida entre el shock de la audacia y la belleza trágica del amor. La escena era el clímax de una historia que el pueblo esperaba que fuera sobre crimen, pero que se convirtió en sobre la redención. Patterson finalmente se movió, pero no para agarrar a Juan. Empujó a Thorne hacia atrás, la fuerza en su brazo sorprendiendo al viejo político. «Senador, mi trabajo es mantener el orden, y el orden no se hace con chismes y calumnias». Patterson había visto el trabajo de Juan en el rancho, y el trabajo de él era la única prueba de su carácter que el sheriff necesitaba. Miró a Juan y a continuación al arma en el suelo. El sheriff se dio cuenta de que la desgracia de Juan era la desgracia de María, y él no quería ser responsable de destruir a la viuda del reverendo. Su honra profesional estaba en juego. «Juan», dijo Patterson, su voz tensa, pero baja, «no tengo pruebas para arrestarte. Ya no estás armado, pero tengo la orden de expulsión del pueblo. Tu plazo terminó hoy. Si te veo aquí después del anochecer, te arresto. Este pueblo no es para ti». El sheriff no lo arrestó. Lo expulsó formalmente, manteniendo la ley de forma estricta, pero justa. Miró a María, que sostenía la mano de Juan, el rostro tranquilo y decidido. Juan entendió el gesto del sheriff. Era una absolución por omisión, una concesión de dignidad. Él se agachó y tomó el rifle, no más como un arma, sino como una carga que él llevaba. Miró a María. Sus ojos, que antes eran de un gris agotado, ahora tenían un brillo de gratitud. Él no podía quedarse, pero él podía garantizar la seguridad de ella. La besó en la frente, un gesto rápido y final. «Volveré, lo prometo», le susurró, la promesa siendo su última arma. Miró a Thorne, que estaba pálido de rabia. Juan se dio la vuelta y caminó lejos de la plaza, en la dirección opuesta a la que había llegado, dejando atrás al sheriff, a Thorne y a la mujer que había despertado su alma. María no lloró. Ella permaneció firme, observando a Juan alejarse. La multitud se dispersó en silencio. Thorne intentó acercarse a María nuevamente, pero ella lo detuvo con una mirada que lo hizo retroceder. El sheriff Patterson permaneció en la plaza, observando la escena desarrollarse, sintiendo el peso de su decisión. María se dio la vuelta hacia Thorne, la máscara de luto y miedo totalmente deshecha. «El rancho es mío, senador, y yo lo venderé solo si y cuando yo quiera», declaró, la voz ronca, pero firme. Ella había elegido el amor, pero no había perdido su fuerza. El sol, que había sido un espejo de su humillación, ahora era un testigo de su coraje.
El símbolo del agua, que antes era el arroyo que corría solo, ahora era la lluvia que había sellado su amor. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. María caminó sola hacia casa, el polvo de la calle no más pesado, sino un recordatorio del sacrificio de Juan. Ella sabía que él volvería, y ella esperaría por él. El rancho ya no era solo una casa, era la promesa de un futuro. Ella llegó al rancho. La cerca que Juan había arreglado estaba firme. El portón que él había construido estaba casi terminado. Ella tocó la madera áspera, sintiendo la fuerza de sus manos en la estructura. El rancho estaba seguro. José la estaba esperando, con el pájaro de madera en la mano. Él no preguntó sobre Juan, solo la abrazó, la pureza de su afecto siendo el bálsamo que ella necesitaba. María lo abrazó fuerte, el dolor de la ausencia de Juan, mezclándose con la gratitud por la presencia del niño. Ella vio que, en su prisa por irse, Juan había dejado la navaja vieja sobre la encimera en el establo. Era un objeto simple, pero un símbolo de su honestidad. Él se había ido sin nada más que la ropa puesta, pero había dejado su alma atrás. María tomó la navaja. El metal frío en sus manos era el recordatorio de la promesa. Ella la guardó, no como un tesoro, sino como una carga de esperanza que la mantendría firme hasta el regreso de él. Los días se transformaron en semanas. María y José trabajaron juntos. Ella aprendió a usar el martillo y la azada. El rancho se transformó en un refugio de trabajo y resiliencia. Ella ya no estaba sola. La ausencia de Juan era su presencia más fuerte. El pueblo, avergonzado por el espectáculo, dejó de molestarla. El sheriff Patterson, en un gesto silencioso de respeto, pasaba por el rancho, pero nunca se detenía. Thorne había perdido su poder. María se convirtió en la leyenda del pueblo, la viuda que cambió. La seguridad por la honra. A ella ya no le importaba lo que dijeran. Ella era libre. La transformación era visible en sus gestos y en su sonrisa, que era más frecuente y más genuina. El rancho se convirtió en el símbolo de su coraje. La cerca, la fundación y el portón eran la prueba visible de que la bondad y el trabajo honesto superaban la hipocresía social. Ella estaba lista. 6 meses pasaron. El invierno riguroso había dado paso a la primavera, y el cambio en el rancho era palpable, reflejando la resolución emocional de María. El rancho Hawthorne ahora tenía un aspecto próspero, no más el lugar abandonado por el luto, sino un refugio de vida y trabajo duro. La cerca, tejida por Juan y reforzada por María y José, estaba firme, y la hierba nueva y verde crecía alrededor del establo, cuyas vigas eran sólidas y olían a pino fresco. María, que usaba un vestido de algodón gris claro y un delantal, estaba trabajando en el jardín de flores que el reverendo siempre había ignorado. Un acto de autoafirmación y belleza simple. Ella ya no era la viuda de negro, sino una propietaria de tierras, con las manos callosas, pero con una sonrisa serena. El sonido más fuerte era el zumbido de las abejas y el gorgoteo suave del arroyo, que ahora parecía un himno de paz y renovación, un contraste con el agua fría y juzgadora del invierno. La navaja de Juan estaba colgada en un clavo en la cocina, el metal pulido por el uso, un amuleto de esperanza constante. María paró de trabajar en el jardín. Se llevó la mano a la frente, no por cansancio, sino por una sensación repentina de expectativa, una vibración sutil en el aire que rompió la monotonía pacífica de la tarde. Ella se levantó y miró hacia el camino. Su corazón se aceleró, pero ella mantuvo la calma que había conquistado. Ella había aprendido a leer las señales, y esta era diferente de cualquier otra mañana. José estaba en el establo, cuidando del pony que habían comprado con el dinero de las primeras cosechas. Ella se acercó al nuevo portón, pesado y de roble, el último trabajo de Juan, que ella había terminado de colgar en los goznes de metal. Ella tocó el portón, sintiendo la fuerza y el peso de la madera, un recordatorio de la promesa que él había hecho al partir. Ella vio a un jinete solitario acercándose en el horizonte, el polvo subiendo bajo las cerraduras, pero de forma suave, sin la urgencia de la amenaza. El jinete estaba vestido con ropas simples, pero limpias, y montaba un caballo robusto y bien cuidado, muy diferente del exconvicto que había llegado meses antes. La silueta de él era inconfundible. Era Juan. Él había regresado. Su semblante, aunque llevaba las marcas del tiempo y la lucha, estaba libre del peso de la resignación. Él había cumplido el exilio, manteniendo su honra intacta, y ahora volvía no como un fugitivo,
sino como un hombre libre, redimido por su propio esfuerzo y por la fe de ella. Juan detuvo su caballo a una distancia respetuosa de la cerca, el mismo lugar donde el sheriff se había detenido para darle el ultimátum final. Se bajó del caballo, sus movimientos fluidos y confiados, y el olor a cuero y heno, que era su esencia, llegó hasta María. Él no avanzó, respetando la cerca que era la frontera de sus nuevas vidas. Él no necesitó preguntar si ella aún lo quería, pues el rancho, con su nueva fundación y el portón terminado, era la respuesta silenciosa de ella. Él solo la miró, la luz del sol de la primavera iluminando sus ojos, que ahora eran de un gris claro, sin el agotamiento que ella había visto por primera vez en el almacén general. El silencio era total, más significativo que cualquier diálogo de reencuentro, lleno con la memoria de cada desafío superado, de cada tabla clavada y de cada humillación sufrida. María no corrió. Ella caminó lentamente hasta la cerca, abriendo el nuevo portón con un movimiento deliberado, el sonido del metal de los goznes rechinando suavemente. El portón, que representaba la protección que él había dejado para ella, ahora era el portal para su futuro. Ella dio un paso fuera de la cerca, hacia el camino, cerrándolo detrás de sí con el pestillo, simbolizando que la decisión de estar juntos era mutua y consciente. Juan dio un paso hacia ella, no en un abrazo impulsivo, sino con el respeto de un hombre que había conquistado su dignidad. Él se quitó el sombrero, el gesto de un caballero, revelando el cabello oscuro y la frente marcada por el trabajo. «Volví, María», dijo, y la voz de él, baja y ronca, era la promesa cumplida, la resolución emocional de toda la historia. Él no dijo «te amo» o «te extrañé», pues su presencia era la declaración más completa. «Sabía que volverías, Juan», respondió ella, sus ojos fijos en los de él, una lágrima escurriendo por su rostro, pero una lágrima de alivio y gratitud. Ella no lo reprendió por la ausencia, ni lo cuestionó sobre el tiempo que pasó lejos. El tiempo había sido la prueba final de su honra, y él había pasado la prueba. Ella extendió la mano hacia él, y él la agarró, la fuerza de su apretón siendo el reconocimiento del vínculo que el trabajo y la lucha habían forjado. El toque fue la resolución práctica de que ellos estaban juntos. José, atraído por el silencio, salió del establo, sosteniendo el pequeño pájaro de madera con el ala doblada, que Juan había esculpido. Se detuvo y observó la escena, sonriendo tímidamente. Juan se agachó, saludando al niño, y la sonrisa de Juan para José era la sonrisa de un padre. La pureza de José y el perdón de María eran la redención total de Juan. Él había encontrado una familia, no por casualidad, sino por honra. Juan se levantó. «He estado trabajando en el pueblo vecino, en Blackwood. Es un buen lugar para un carpintero honesto», dijo, el tono práctico y maduro. «Tengo ahorros. Podemos pagar la hipoteca y comprar más herramientas». Él ya no era el paria dependiente, sino un socio. María miró hacia la casa, hacia la cerca, hacia el portón que ellos habían construido juntos. «No nos vamos a ir de aquí, Juan. Esta es nuestra casa. La construimos juntos, y nuestra lucha la hizo inexpugnable. Puedes ser el constructor aquí», dijo. Y su decisión fue la afirmación de que ella había superado el miedo y la presión social. Ellos regresaron a la casa, lado a lado, el toque de sus manos siendo el único lazo necesario. El ambiente alrededor reflejaba cura y paz. El sol de la tarde era suave, la naturaleza estaba en pleno vigor, y la reconstrucción estaba completa. Juan miró la fundación de la casa que él había arreglado, y el daño ya no era visible, pero la fuerza se sentía. El sheriff Patterson, que estaba pasando en el camino distante, vio la escena. Él no se detuvo, solo asintió con la cabeza en reconocimiento y siguió adelante. El ciclo estaba completo. El pueblo había perdido la batalla contra el amor y la honra. La redención de Juan era aceptada, no por ley, sino por respeto. Juan y María se detuvieron frente al portón, ahora cerrado. El portón, que antes era el símbolo de la separación, era ahora el marco de su unión. Representaba la frontera que ellos habían establecido contra el mundo, un lugar donde la hipocresía no podía entrar y donde la bondad prevalecía. La historia se cierra con un gesto final de esperanza. Juan tomó el pájaro de madera de José, y con la navaja que María había guardado para él, terminó de esculpir el ala doblada. Él la arregló, el último gesto de cura simbólica. Entregó el pájaro al niño, ahora con las alas abiertas. El eco de la primera escena, la humillación en el almacén, desapareció,
sustituido por la escena de Juan y María, juntos, al borde del rancho, el trabajo de sus manos y la fuerza de su amor, siendo la prueba de que el verdadero valor de un hombre es medido por su honra, cuando todo está perdido. La moral de la historia era clara, pero sutil. La dignidad es la fundación de la casa. Juan besó a María, un beso de paz y promesa, y el sol de la primavera brilló sobre ellos, sellando el renacimiento de sus vidas y de su casa. El amor se había manifestado a través de la elección consciente y del sacrificio, y no de un milagro. Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza.